El día de hoy veremos la dilatación superficial. En un video anterior vimos el fenómeno de dilatación lineal, que es el aumento de longitud que ocurre en un cuerpo debido al aumento de temperatura. Pero no solamente la dimensión de la longitud experimenta ese aumento, también si tenemos cuerpos con dos dimensiones, es decir, con longitud y con ancho, nosotros vamos a ver que también ocurre la dilatación en esa superficie. La dilatación superficial es la expansión que ocurre cuando un objeto experimenta variaciones de su superficie a causa de una variación de temperatura. Se debe a características propias del material o a su forma geométrica. La dilatación predomina en dos dimensiones y en la misma proporción. Tal y como lo estábamos explicando, si tenemos un área inicial formada por un largo, por una dimensión de un largo y un ancho, por ejemplo, las dos dimensiones van a experimentar un aumento de longitud cuando sean expuestas a una determinada delta de temperatura o cuando sean expuestos a una determinada cantidad de calor. Lo que vamos a obtener es un incremento de el área. Entonces vamos a ver de qué. Aquí tenemos un área inicial, a una temperatura inicial le agregamos calor, o sea un delta de temperatura, y observamos entonces que tenemos un aumento. Este recuadro que tenemos en azul aquí es el área inicial y este que está todo aquí alrededor es el área final. Por lo tanto vamos a concluir de que el delta de área, es decir, el cambio de área, va a venir dado por el área inicial multiplicado por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. Estamos utilizando el doble del coeficiente de dilatación lineal porque ya sabemos que en una superficie o en un área interviene entonces la longitud y el ancho. Es como que tengamos 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y el delta de temperatura ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, por lo tanto, el incremento de área viene dado por esta fórmula. Si nosotros queremos saber el área final, entonces al área inicial le vamos a sumar este incremento de área. Nos quedaría área final es igual a área inicial más el incremento de área o delta de área, como le venimos llamando. Si nosotros sustituimos esta fórmula del delta de área acá, entonces vamos a obtener la siguiente fórmula. Área final es igual al área inicial más, entonces hacemos la sustitución de delta de área que corresponde a estos términos, área inicial por el doble del coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. Luego aplicamos propiedad distributiva y vemos que el área final va a ser igual al área inicial por 1, porque si nosotros multiplicamos área inicial por 1 nos va a dar área inicial más el área inicial por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda entonces que tenemos el doble de el delta de longitud por el delta de temperatura. Muy bien, entonces esto es como que hayamos aplicado ley distributiva y ya lo hemos explicado en videos anteriores. Área inicial por 1 nos da área inicial y área inicial por el doble del coeficiente de dilatación por el delta de temperatura nos va a dar el término que está dentro del paréntesis. Por último, entonces decimos de que este doble del coeficiente de dilatación lineal que se utiliza en esta fórmula también se representa con la letra griega beta, que es igual al doble del coeficiente de dilatación lineal. Es decir, el doble del coeficiente de dilatación lineal es lo mismo como que digamos beta, que representa entonces beta al coeficiente de dilatación superficial. Entonces, el coeficiente de dilatación superficial beta es igual al doble del coeficiente de dilatación lineal. Por ejemplo, aquí el hierro, si el hierro dice que el coeficiente de dilatación lineal es de 23.4 por 10 a la menos 6, el coeficiente de dilatación superficial, por ejemplo, para una placa de hierro, entonces va a ser el doble de este, es decir, multiplicar 2 por 23.4 por 10 a la menos 6, y así para todos los demás metales. Bien, entonces por último, entonces sustituyendo el doble del coeficiente de dilatación lineal por beta, entonces la fórmula nos queda área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más beta por el delta de temperatura. Desarrollamos algunos ejercicios para ir comprendiendo mejor este tema. En una escuela de preparatoria, una ventana de vidrio, aquí es una ventana de vidrio, tiene un área de 1.4 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados centígrados,
¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados centígrados? El coeficiente de dilatación superficial del aluminio es de 14.6 por 10 a la menos 6. Bien, entonces aquí ya nos están dando el coeficiente de dilatación del aluminio, ¿verdad? Recuerden que ahí teníamos coeficientes de dilatación lineal en una tabla, pero ya en el ejercicio generalmente van a dar los coeficientes de dilatación. Si en algún problema les dieran el coeficiente de dilatación lineal, entonces ya saben ustedes que lo tienen que multiplicar por 2 si es un problema de área. Porque también tienen que fijarse si en el problema les dan el coeficiente de dilatación lineal superficial, como es este caso. Entonces, si ya les dan el coeficiente de dilatación superficial, con ese van a trabajar en problemas de dilatación superficial. Les repito, si les dan el coeficiente de dilatación lineal, entonces ustedes lo tienen que multiplicar por 2. Bien, aquí ya lo dan y no tenemos ningún problema. Entonces, solo aplicamos la fórmula. El área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica superficial, perdón, que ya lo dan, por el delta de temperatura. Entonces el área final es, ¿cuál es el área inicial que tenemos de la ventana de vidrio? 1.4 metros cuadrados, ventana de vidrio, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar entonces el coeficiente de dilatación lineal o superficial de la ventana de vidrio, que ya lo da el problema y que aquí aparece en la tabla también. Entonces 1.4 metros cuadrados, y esto, lo que va dentro del paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que es 14.6 por 10 a la menos 6, que ya lo tiene también. Esta tabla es de coeficientes de dilatación superficial. Y multiplicado por el delta de temperatura. ¿Cuál es el delta de temperatura? La temperatura final menos la temperatura inicial. Dice que la temperatura estaba a 21 grados centígrados. Y al final la temperatura es de 35 grados centígrados. Entonces 35 menos 21. Siempre la temperatura final menos la temperatura inicial. Y luego seguimos con el procedimiento. 1.4 metros cuadrados, 1 más, bajamos el coeficiente de dilatación superficial, 14.6 por 10 a la menos 6, y lo multiplicamos por esta diferencia que nos da 14 grados centígrados. Y luego multiplicamos 14 por 14.6 por 10 a la menos 6, y nos da 2.044 por 10 a la menos 4. Esto le sumamos 1. Y ven que el 1.4 lo estamos bajando porque estamos desarrollando la operación que está dentro de los paréntesis y dentro del corchete. Al final esta operación nos da 1.0002044 metros cuadrados, que eso lo vamos a multiplicar por 1.4 y nos da entonces el área final, que es de 1.400286 metros cuadrados. Entonces vemos que la diferencia que hay de expansión de área es mínima. Vemos que el área inicial era de 1.4 metros cuadrados y encontramos que el área final es de 1.400286 metros cuadrados. Aparentemente no se nota, pero sí ya vemos que hay un incremento ya cuando empezamos a ver las centésimas o las milésimas de área. Entonces sí vemos de que hay un aumento de área. Bien, estos son ejercicios de dilatación superficial y en el próximo video seguiremos desarrollando ejercicios de este tema.